Escuche la presentación, queda por ti. Listo. ¿Listo? Buenos días a todas las unidades. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenos días, sí, sí se escucha. Perfecto. Bien, les voy a pedir nada más que silencien sus micrófonos para que empiece la presentación. Bien, tenemos el gusto de presentar aquí al doctor Ramiro Fabián Gámez Buelna, es médico internista, endocrinólogo. Nos va a hablar del tema diagnóstico y manejo de la diabetes, un tema que realmente nos está golpeando, yo creo que a todas las instituciones, que por más tratamientos que tenemos, pues no hemos tenido el impacto en los indicadores como lo queremos, como lo queremos tener, a pesar de tantas herramientas que contamos. Sabemos que es multifactorial el problema, pero aquí tenemos esta plática para que quede bien explicado, en las cuales también va a haber unas pláticas subsecuentes sobre el tema de diabetes. Comenzamos con el doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Ramiro Gámez. Muchas gracias aquí al personal de Iztacali por la invitación para hablar un poco acerca de diabetes mellitus y un poco también acerca de prediabetes en la clase de hoy. Nos vamos a centrar en cuanto al diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento de primer línea. Vamos a dar inicio. Antes que nada, definiendo la enfermedad, diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia, esta que resulta de defectos en la secreción de insulina, la acción de la insulina o ambos problemas. La hiperglucemia crónica conduce a daño multiorgánico, resultando en complicaciones renales, neurológicas y cardiovasculares, que son las principales causas de morbilidad y muerte en nuestros pacientes. La diabetes, como dijimos, es un grupo de enfermedades, entonces se clasifica y se separa en diferentes tipos para poderse estudiar, y esto también nos da la facilidad de poder dirigir el tratamiento. La podemos clasificar en diabetes tipo 1 o autoinmune, la diabetes tipo 2, que va a ser el centro de esta plática, otros tipos específicos de diabetes debido a otras causas, no sé, por ejemplo, diabetes pancreatogénica, trauma, cirugía o tóxicos, y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1, como les comenté, es una diabetes mediada por complejos inmunes o inmunomediada. Esta se debe a la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas que condicionan una deficiencia absoluta de insulina. Estos solo van a corresponder del 5 al 10% de todos los pacientes con diabetes. Y tenemos marcadores séricos que nos ayudan a encontrarla y a diagnosticar a estos pacientes. Por ejemplo, los anticuerpos antislotes, antiinsulina, anti-GAT65, antitirosinfosfatasa y antitransportador de zinc o ZNT8. La característica más importante de estos pacientes es que alguno de estos anticuerpos o varios de ellos se van a encontrar en el 85 al 90% de los pacientes que tengan diabetes tipo 1 al diagnóstico. Pasando a otros tipos específicos de diabetes, la diabetes idiopática es aquella a la que no le encontramos causa todavía, o aquel paciente que se acaba de diagnosticar con diabetes y aún no lo podemos meter dentro de algún rubro de los 4 previamente explicados. La minoría de los pacientes de diabetes idiopática en realidad van a ser tipo 1. No hay evidencia de autoinmunidad, por eso se batalla un poco en poderlos clasificar tipo 1, tipo 2, y es una enfermedad altamente heredable, principalmente en aquellos pacientes que tengan ascendencia africana o asiática. Tenemos la diabetes latente autoinmune del adulto, llamada LADA por sus cifras en inglés, en la cual también es una diabetes inmunomediada, donde hay destrucción de las células beta pancreáticas, pero a diferencia de la tipo 1, esta destrucción es lenta y progresiva y por lo regular aparece después de los 30 años de edad. Tenemos presencia de autoanticuerpos contra islote y la independencia o el hecho de que el paciente no requiere insulina va a ser después del diagnóstico alrededor de 6 meses o más. Y después prontamente el paciente requerirá insulina para su tratamiento. Y aquí tenemos la diabetes tipo 2. Puede ser que hubo un problema con la presentación.
Una disculpa por la falla técnica. Continuamos con la presentación. Nos habíamos quedado en diabetes tipo 2. Es la variedad más común de diabetes mellitus. Representa cerca del 90 al 95% de la totalidad de las diabetes mellitus. Los caminos fisiopatológicos son la desaparición y la disfunción de las células beta, que están menos definidos, a diferencia de la tipo 1, donde sabemos que hay autoanticuerpos que van a destruir directamente el páncreas. Sin embargo, en todos los pacientes que tengan diabetes tipo 2, el denominador común es la presencia de resistencia a la insulina. Y tenemos una combinación de varios factores que van a terminar en resistencia a la insulina y al final con la desaparición o la muerte de la célula beta, como es la inflamación crónica, el estrés metabólico y factores genéticos propios del paciente. Tenemos combinaciones variables de resistencia a la acción de la insulina incluso dentro de los mismos pacientes y vamos a tener también una respuesta secretora de nuestra insulina endógena inadecuada. Otros tipos específicos de diabetes donde hay defectos genéticos de la célula beta, tenemos las diabetes tipo MODY o también conocidas como diabetes del joven de inicio en la madurez. Tenemos diabetes autosómicas dominantes, diabetes de aparición temprana en la adolescencia o en la edad adulta joven. Tenemos secreción deficiente de insulina con defectos mínimos o nulos en la acción de la insulina. Tenemos también diabetes por defectos genéticos con ausencia de actividad autoinmune. Y pues se han descrito 14 tipos diferentes de estos tipos de diabetes MODY. Y son los rubros de otras diabetes específicas, por ejemplo, en enfermedades del páncreas exócrino, por pancreatitis, pancreatectomía, cáncer, fibrosis quística, etcétera. Por enfermedades endócrinas, por ejemplo, acromegalia, Cushing, feocromocitoma y demás. Infecciones principalmente virales, como es la rubiola congénita o la infección por virus de hepatitis C. Y fármacos que se atribuyen al desarrollo de diabetes mellitus, como son los glucocorticoides, betabloqueadores, diuréticos tiazídicos, algunas quimioterapias, algunos antiinfecciosos y análogos de somatostatina, entre las muchas otras causas de diabetes que hay. Esta es la clasificación de la OMS del 2019, donde ellos nos separan la diabetes tipo 1, que es la autoinmune, la destrucción de la célula beta autoinmune, la tipo 2, formas híbridas donde tenemos algunos complejos inmunes, pero el paciente tiene más clínica de ser tipo 2, aquel tipo 2 que no tiene ningún marcador autoinmune, pero que es propenso a realizar cetosis como los pacientes tipo 1, y pues el grupo grande, ¿no? De otras diabetes específicas, donde entran las monogénicas, donde entran las enfermedades del páncreas, enfermedades endócrinas, etcétera. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad muy prevalente, muy incidente, no solo en México, sino en el mundo. La creciente ola mundial de obesidad, de inactividad física y de dietas densas en energías han hecho que esta enfermedad sea cada vez más común. ¿Esto qué va a significar? Pues incremento en pacientes con diabetes tipo 2. En el 2015 se hablaba de 415 millones de personas que padecían diabetes y más del 90% de estos 415 millones eran tipo 2. Y se estima que alrededor del año 2040, por ahí más o menos entre 642 millones de personas van a padecer diabetes mellitus. Y de estos 642 millones, del 85 al 90% serán tipo 2. La prevalencia mundial reportada en el 2014 fue de 9% en los hombres y de 7.9% en las mujeres. ¿Qué hay en Estados Unidos? En Estados Unidos, en este estudio que hicieron en el 2018, de adultos de 18 años o más, buscaron, si se dan cuenta las tablas son diferentes, una es de pacientes que son diabéticos con números en millones, otros son pacientes que no son diagnosticados con diabetes, pero que cumplen criterios diagnósticos, y ese es el total. Si se dan cuenta, pacientes que ellos en Estados Unidos diagnostican con diabetes, 26.8 millones para el 2018, y pacientes que cumplen criterios, pero que no se han diagnosticado, 7.3 millones, dando un total de 34 millones de pacientes solo en Estados Unidos. Y aquí está pues separado por edades, por grupos de raza, y por sexo, ¿no? Y acá por este lado
tenemos el número en miles de pacientes de la incidencia de diabetes, igual pacientes de 18 años o más en Estados Unidos, donde ellos reportaban la presencia de 1.483.000 pacientes y ellos estimaban que casos nuevos del 2017 al 2018 era de 6.9 mil pacientes nuevos, solo en Estados Unidos. Resumiendo estas tablas sin decir número por número, esto significa que ellos encontraron 1.5 millones de nuevos casos de diabetes, o que es lo mismo decir 6.9 pacientes diabéticos por cada 1,000 personas, por lo menos en el 2018. Las tasas de incidencia de diabéticos fue más alta, y esto lo pueden ver directamente aquí en la tablita, en los grupos de 45 años a 64 y en el grupo de mayores de 65 años. Y por lo menos en Estados Unidos, esto significa que el 10.5% de la población padece diabetes. Eso significa 34.2 millones de personas adultas. 13% de los adultos son mayores de 18 y 26.8, casi 27%, son mayores de 65 años. ¿Qué hay de México? Esto es del ENSANUD del 2018 al 2019, donde se reportaba para el 2018 una incidencia de 8.6 millones de personas con diabetes. Claro que sabemos que el número pudiera ser mucho mayor. Y aquí lo tenemos dividido por estados y por colores, donde tenemos aquí Baja California en el verde, que significa que nos encontramos aproximadamente entre 9.6 y 10.7% de incidencia de diabetes. Claro que pues esto pudiera ser mucho mayor, debido a que muchos de nuestros pacientes no acuden a consulta a tiempo y se están diagnosticando tarde. Pero en promedio, 10.3% de incidencia o de porcentaje. ¿Qué hay de los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2? Aquí lo tenemos en este pequeño esquema en inglés. Tenemos la adiposidad como un índice de masa corporal alto, un índice de la cadera bajo, un índice de cintura alto, circunferencia, perdón. Una relación cintura-talla alto, una relación cintura-cadera alto, y pues la edad de presentación de esta obesidad o esta adiposidad a edades más tempranas. Biomarcadores séricos, elevación de las pruebas hepáticas, de ácido úrico, de proteína C reactiva, niveles bajos de adiponectina y de vitamina D se han relacionado con el desarrollo de diabetes tipo 2. Los factores dietéticos, el comer una dieta principalmente de carnes rojas, carnes procesadas, una ingesta cada vez menor de granos enteros, una ingesta baja de café, un patrón de dieta saludable bajo, es decir, que se prefieran alimentos ricos en energía, que se prefieran alimentos altamente procesados, una disminución en el grupo hemo o de hierro hémico, y el consumo cada vez mayor de bebidas azucaradas. Acá, en los factores psicosociales, pues un estatus educacional o el hecho de que el paciente desconozca que estos estilos de vida van a hacer que enferme a futuro, y una baja en la conciencia, tanto de nosotros como médicos como de nuestros pacientes, de que si no hacemos algún cambio en estos patrones, pues vamos a desarrollar diabetes. En cuanto a los estilos de vida, inactividad física, el aumento del tiempo sedentario, incluido el tiempo que usamos para trabajar, el aumento del tiempo frente a monitores, no solo televisión, el aumento del óxido nítrico, disminución de la ingesta de alcohol. Aquí debería ser el aumento de la ingesta de alcohol por el efecto tóxico sobre el páncreas, y el fumar. Y en cuanto a la historia médica del paciente, entre mayor edad tenga mayor riesgo. Aquí lo pone en especial después de la menarca por el efecto protector de los estrógenos en la mujer. El aumento de la presión sistólica, que la mujer haya presentado diabetes gestacional, que nuestro paciente, hombre o mujer, indistintamente tenga síndrome metabólico, y que nuestro paciente haya sido un producto de un parto pretérmino. Todos ellos, si se pueden dar cuenta, no por tener uno de ellos vamos a tener diabetes, sino es la interacción de múltiples factores de riesgo que nos van a acercar cada vez más a la disglucemia y al desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces hay que hacer detección temprana.
¿Y qué nos dice la Asociación Americana de Diabetes en cuanto a la detección temprana? ¿En quiénes tenemos que iniciar nuestra búsqueda? Aquí en esta pequeña tablita resumen lo de aproximadamente 10, 12 hojas de puro texto. Número 1, se debería de considerar realizar tamizaje en los adultos que tengan sobrepeso u obesidad, y aquí nos ponen los índices de masa para cada uno, pero hay que recordar que en los pacientes que tengan ascendencia asiática el índice de masa es menor. Aquellos que tengan uno o más de estos factores de riesgo, que tengan un familiar de primer grado, mamá, papá, con diabetes, que sean de una raza de alto riesgo, y aquí están todas las razas de alto riesgo, aquí estamos nosotros. Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión con estas cifras que nos marcan, o que el paciente ya esté diagnosticado con hipertensión, que no tenga estas cifras porque ya está bajo tratamiento. Que tengan hipoalfa lipoproteinemia, o que tengan hipertrigliceridemia moderada. Mujeres que tengan ovario poliquístico, toda aquella persona que no hace ejercicio y otras condiciones clínicas que se asocian a resistencia a la insulina, por ejemplo, el paciente con obesidad severa, aquel paciente con acantosis nígricas, entre otras. Número 2, ¿a quién más le tenemos que hacer estudios? Aquellos pacientes que tengan prediabetes, que después vamos a hablar propiamente de prediabetes. Número 3, mujeres que tengan diabetes gestacional, ya sea en este momento o que previamente en un embarazo previo hayan tenido diabetes gestacional, que se deberán evaluar a lo largo de toda su vida, por lo menos cada 3 años. 4, para todos los pacientes que tengan 35 o más años de edad. Si alguno de ustedes recuerdan, todavía hasta hace algunos años, la edad de inicio era a los 45, esta se ha disminuido a 35 años. 5, si los resultados son normales, realizar el tamizaje por lo menos a intervalos de 3 años, considerando que lo podemos hacer más frecuente si el paciente tiene varios factores de riesgo. Y 6, pacientes que tengan VIH, porque tanto la infección por el virus de inmunodeficiencia como los tratamientos antirretrovirales proponen un riesgo de falla pancreática y desarrollo de diabetes. ¿Qué vamos a hacer si los resultados son normales? Pues le hacemos tamizaje al paciente cada 3 años, pero si nuestro paciente cumple criterios de prediabetes, es decir, no es diabetes manifiesta, pero no son pruebas normales, tenemos que hacer tamizaje para diabetes cada año. Esto es para los niños y adolescentes, que muchos manejamos población pediátrica en nuestra consulta. Debemos de iniciar tamizaje en aquellos pacientes jóvenes que tengan sobrepeso, es decir, una percentila para el peso mayor a 85, u obesidad, una percentila arriba de 95, y que tengan uno o más factores de riesgo. ¿Cuáles? Historia materna de diabetes, es decir, que la mamá, no el niño o no el adolescente, que la mamá tenga diabetes, o que la mamá haya tenido diabetes gestacional durante el embarazo de este paciente. Historia familiar de diabetes tipo 2 en familiares de primer orden o segundo orden. Raza de alto riesgo, son las mismas razas que previamente se habían comentado. Y datos clínicos de resistencia a la insulina o enfermedades que se caractericen o se acompañen por resistencia a la insulina, como son todas estas enfermedades. No solo porque tenga 35 años de edad quiere decir que vamos a buscar diabetes. Entonces, ¿cómo la vamos a diagnosticar o qué pruebas vamos a estar utilizando para el tamizaje? La Asociación Americana de Diabetes, la ADA, recomienda el diagnóstico de diabetes según los criterios de glucosa plasmática, de acuerdo a estas 3 pruebas. Glucosa plasmática en ayuno, glucosa plasmática de 2 horas después de una prueba de tolerancia oral a glucosa 75 gramos. Aquí es donde a veces tenemos fallas y los laboratorios quieren hacerlas con 100 gramos. Y la medición de hemoglobina glucosilada. Antes de pasar a la hemoglobina glucosilada, pues esto no tiene más que discutir. Medir el azúcar en ayuno con un ayuno de 8 horas o hacer una prueba de sobrecarga oral donde el paciente llega en ayuno al laboratorio, se le toma una primera muestra para glucosa, se le da una carga de glucosa oral y se le mide la glucosa a la hora y a las 2 horas después de esta carga. Pero ¿qué hay de la hemoglobina glucosilada? Donde tenemos muchas dudas y muchos fallos. ¿Qué es? Es el estudio de laboratorio que mide el efecto glucémico sobre la hemoglobina durante los 3 meses previos.
porque luego tenemos problemas de que piden hemoglobinas glucosiladas cada 2 semanas o cada mes. La utilidad es de 3 meses. ¿Y esto por qué? Por la fisiología y la bioquímica de esta hemoglobina glicada. Los eritrocitos son permeables a las moléculas de glucosa y dentro de los eritrocitos se produce una reacción que se llama base de Schiff, una reacción no enzimática entre la glucosa, que es esta molécula, y la hemoglobina. Y se forman enlaces que se llama producto de Amadori entre la glucosa y la hemoglobina, y a esta nueva molécula, a esta hemoglobina con una colita de glucosa, es a lo que llamamos hemoglobina glucosilada. Esta reacción es irreversible y el eritrocito ya sabemos que vive 120 días, 3 meses, por lo tanto los niveles de hemoglobina glucosilada tienen una vida media de 3 meses. ¿Qué ventajas tenemos sobre la glucosa en ayuno y la carga oral de glucosa? Que medir la hemoglobina glucosilada no necesita ayuno de ningún tiempo, tiene mayor estabilidad preanalítica y tiene menos cambios diarios durante el estrés, los cambios en la dieta del paciente o enfermedades concomitantes. ¿Cuáles son las desventajas de la hemoglobina glucosilada? Que podemos tener falsos negativos. Por ejemplo, habíamos dicho que duraba 3 meses. Toda enfermedad o toda condición clínica que haga que los eritrocitos vivan menos tiempo nos van a dar falsos negativos. Por ejemplo, anemia de cualquier tipo, aquí está ejemplificada la hemolítica, una transfusión reciente de glóbulos rojos porque vamos a estar midiendo la hemoglobina glicada de la bolsa transfundida, que el paciente tenga esplenomegalia, mayor destrucción de los hematíes, una pérdida aguda de sangre y habíamos comentado algunos medicamentos contra VIH que van a disminuir la vida del eritrocito. Trastornos que aumenten la eritropoiesis, por ejemplo, reticulocitosis, o que el paciente sea usuario de eritropoyetina, que el paciente tenga hipertrigliceridemia severa, porque esos triglicéridos circulantes van a desplazar las moléculas de glucosa y van a disminuir la glucosilación de la hemoglobina, y factores que inhiben la glucosilación o la glicación de la hemoglobina, por ejemplo, la vitamina C o la vitamina E en dosis altas. Pero bueno, si tiene tantos falsos negativos, ¿por qué lo utilizamos? Comparado con la prueba de glucosa en ayuno, de una sola prueba, con rangos de diagnóstico de diabetes, tiene una sensibilidad del 47% y una especificidad del 98%. Si queremos compararlo con la sensibilidad y especificidad de 2 pruebas de glucosa en ayuno, tiene una sensibilidad del 67% y especificidad del 97%. Y si la comparamos con criterios para la sobrecarga oral de glucosa, tiene una sensibilidad del 40% y una especificidad del 96.8%. ¿Cómo diagnosticamos diabetes? Ya sabemos a quiénes le tenemos que hacer prueba, a lo largo de cuánto tiempo y con qué pruebas. Estos son los criterios diagnósticos propuestos por la Asociación Americana de Diabetes. Número 1, glucosa plasmática en ayuno mayor o igual que 126. Y el ayuno debe de ser ausencia de ingesta calórica, no nada más azúcar, ausencia de ingesta calórica durante al menos 8 horas. 2, una glucosa plasmática que no sea en ayuno, que sea mayor o igual a 200 durante una prueba de sobrecarga oral de glucosa, es decir, el paciente ya recibió una carga de glucosa oral o comió algo equivalente a 75 gramos de glucosa, y la prueba se debe realizar como lo estandariza la OMS, ya les había comentado, 75 gramos de glucosa, y la medición es a las 2 horas. O una hemoglobina glicada mayor a 6.5%, de acuerdo a los estándares de la NGSP y de acuerdo al ensayo del DSCT. O aquel paciente que tenga signos y síntomas inequívocos clásicos de hiperglucemia o una crisis hiperglucémica, llámese estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico o cetoacidosis diabética, con una glucosa aleatoria mayor a 200. En ausencia de hiperglicemia inequívoca, que es el último punto, es decir, para estos 3, el diagnóstico necesita 2 resultados anormales, ya sea en la misma muestra de sangre o en 2 muestras de sangre separadas.
Entonces, desde la primer consulta nosotros pudiéramos diagnosticar diabetes si al paciente le pedimos glucosa en ayuno y hemoglobina glucosilada, o si le pedimos al paciente que trae en nuestra consulta poliuria, polidipsia, polifagia o pérdida de peso y nos resulta una glucosa de 300, 400, 500. Entrando a prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? Aquí es donde hay mucha duda, mucha incertidumbre, porque hay quienes dicen que existe, hay gente que dice que no debería de existir. Existe. ¿Qué es la prediabetes? Es un estado de alto riesgo de desarrollo de diabetes manifiesta, que está descrita como la progresión de glucosa sérica normal hasta su empeoramiento en la presencia de una glucosa en ayuno alterada, pero que no cumple criterios todavía de diabetes, una prueba de tolerancia a la glucosa oral alterada, pero que tampoco cumple criterios de diabetes, y o una hemoglobina glucosilada entre lo normal y 0.1% antes del diagnóstico de diabetes. Aquí están las definiciones que han dado tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Americana de Diabetes. En cuanto a los criterios diagnósticos, la más utilizada son los de la ADA, son las más estrictas, glucosa en ayuno de 100 a 125 y una glucosa de tolerancia oral a las 2 horas entre 140 y 199. Es decir, aquel paciente que quede en esa línea gris entre si estará sano o tendrá diabetes. Hablando de epidemiología de la prediabetes, la prevalencia ha aumentado, al igual que ha aumentado la prevalencia y la incidencia de diabetes tipo 2 en los últimos 20 años. En Estados Unidos se estima que aproximadamente el 38% de toda la población adulta tiene prediabetes. Y aquí están las tablas de esos mismos estudios que les había comentado de diabetes. Esta es para prediabetes en adultos mayores de 18 años. Y vean que los números pues son preocupantes. Este es del 2013 al 2016 y estos son los números estimados del 2018. Los números están en millones y este es en porcentaje. Y acá, como ha cambiado mucho la definición y como pueden ver que la ADA y la OMS tienen definiciones diferentes, pues se hicieron estudios de acuerdo a cada definición. Aquí en el estudio usaron los de la OMS, usaron los de la ADA, usaron los de la ACE y lo de la Federación de Diabetes. Y pues independientemente del cambio en la definición, tenemos una cantidad muy importante de prediabéticos, por lo menos en Estados Unidos. Y aquellos que detectan más son los más estrictos, los que usan la definición de la OMS, y esta pudiera ser pues la definición que deberíamos de emplear como tamizaje para prediabetes. En el 2012, la Federación Internacional de Diabetes estimó que la prevalencia mundial de intolerancia a los carbohidratos, es decir, prediabetes, estaba en 280 millones de personas. Y se espera que este número aumente a 400 millones para el 2030, que en realidad a lo mejor es mucho mayor a cómo va la epidemia de obesidad. Tales estimaciones implican un aumento de morbilidad y mortalidad humana global, incrementando la necesidad en la detección y la prevención de prediabetes. Pero ¿cómo se da esta prediabetes? Pues la fisiopatología no es nada más que la progresión de la glucosa plasmática desde rangos normales a rangos alterados sin que se cumplan criterios para diabetes manifiesta. Y esto implica que el paciente ya inicia con resistencia a la insulina y que tiene disfunción secretora de las células beta pancreáticas. ¿Qué manifestaciones hay en estos pacientes que no son diabéticos todavía, pero se encuentran con glucosa alterada? Hay reducción en la captación de glucosa por el tejido adiposo y el músculo esquelético, y tenemos también aumento en la lipólisis en los tejidos periféricos, alteración en la supresión inducida por insulina, en la liberación de glucosa y en la absorción de sustratos grasos por el hígado, y cambios en el uso de carbohidratos a grasas, lo que origina dislipidemia diabética. Y en cuanto a la disfunción secretora de las células beta, los pacientes con prediabetes tienen un déficit del 40% en el volumen relativo de células beta. Desarrollan una respuesta compensadora a la resistencia a la insulina, lo que comúnmente conocemos como hiperinsulinismo. El estrés continuo de las células beta puede provocar disfunción permanente y
Si prolongamos este estrés y esta disfunción, pues esto va a producir inequívocamente la muerte de las células beta y el desarrollo a diabetes tipo 2. Si las células beta no pueden vencer la resistencia a la insulina, inicia la disglucemia y tenemos pues ya 101 de glucosa, 120, 125, suficientes para diagnosticar prediabetes. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la prediabetes? Estos son los criterios propuestos por la ADA. Una glucosa en ayuno de 100 a 125 o una glucosa plasmática 2 horas después de una sobrecarga oral de glucosa entre 140 y 199 o una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. Cualquiera de ellos aislados, ojo, hace diagnóstico de prediabetes. Cuando en diabetes, recuerden que necesitamos 2 pruebas que estén alteradas. Con esta una sola es suficiente. Y hay que hablar de fenotipos en la prediabetes, porque en lugar de trabajar con parámetros bioquímicos exactos o continuos, se prefieren utilizar categorías de riesgos, aquí serían riesgos, no rasgos, un error de dedo, o fenotipos para estratificar a los pacientes en grupos de bajo o de alto riesgo. ¿Quiénes nos interesan? Pues los que tienen alto riesgo de progresar a diabetes manifiesta. ¿Quiénes son estos 4 grupos? Número 1, aquellos pacientes que tienen insuficiencia en la secreción de insulina. Número 2, aquellos pacientes con resistencia a la insulina bioquímica o clínica. Aquellos pacientes con obesidad visceral, y esta no es la obesidad que vemos con el ojo del clínico, es obesidad visceral medida a través de resonancia magnética nuclear, precisamente para medir la cantidad de grasa visceral. Y 4, aquellos pacientes que tengan enfermedad de hígado graso no alcohólico o también llamado NASH. Estos pacientes son los que son de alto riesgo y que van a progresar, si no les hacemos nada, a diabetes manifiesta. ¿Cuál es el riesgo de que un paciente pase de prediabetes a diabetes? Ha cambiado a lo largo del tiempo por las definiciones que han cambiado mucho, pero por ejemplo, Ember y colaboradores en el 2009 decían que la tasa de progresión de un paciente de prediabetes a diabetes por cada año que pasa es del 3.5 al 7%, cuando una persona sana sin prediabetes tiene un riesgo de ser diabético de 2% por año. Morris y colaboradores en el 2013 encontraron que la tasa de progresión a diabetes era mucho más alta a aquellos pacientes que tenían intolerancia a carbohidratos o glucosa normal en ayuno, juntos, que aquellos pacientes que solo tenían intolerancia a carbohidratos o que tenían intolerancia a glucosa alterada en ayuno, perdón. Sun en el 2010 reporta que aumentos en la hemoglobina glucosilada también se asocian a factor de riesgo para desarrollar diabetes, y la incidencia anual de aquellos pacientes con una hemoglobina glicada entre 5.7 y 6, ellos no se fueron hasta 6.4, es del 5%. Pero aquellos que están entre el 6.1 al 6.4, perdón, tienen un riesgo del 10% cada año a ser diabéticos. Rasmussen y colaboradores en el 2007 dicen que agregar factores de riesgo no glucémicos, o sea, nada que ver con estas pruebas, como la obesidad, el ser hipertenso o tener historia familiar de primero o segundo grado de diabetes, nos aumenta el riesgo muy importantemente de progresar a diabetes manifiesta, acercándose hasta un 30% por año. Y si queremos podemos sumar números dependiendo de las alteraciones laboratoriales, y pues el paciente prediabético, en términos muy coloquiales, va que vuela a ser diabético manifiesto. Pero ¿por qué será importante encontrar la prediabetes? Tiene complicaciones. Retinopatía diabética. El 8% de los pacientes que participaron en el DPP, en el Diabetes Prevention Program, presentaron retinopatía sin que cumplieran criterios diagnósticos de diabetes. En el NANES sugieren que el mayor riesgo de retinopatía se encuentra entre una hemoglobina glucosilada del 5.5 para arriba. La prevalencia es del 6.7% en un estudio australiano que hicieron en 1027 adultos mayores a 25 años, donde pues les hicieron a estos jóvenes pruebas de tolerancia oral a glucosa y de glucosa en ayuno,
y encontraron que la prevalencia de retinopatía era del 6.7% para aquellos que eran prediabéticos. También pueden desarrollar neuropatía diabética, neuropatía autónoma que puede verse como variabilidad en la frecuencia cardíaca, ortostatismo o disfunción eréctil, neuropatía sensitivo-motora, polineuropatía idiopática, que en realidad sea polineuropatía diabética, y la prevalencia es del 13% cuando el diagnóstico se hace por intolerancia a los carbohidratos y de 11.3% cuando el diagnóstico de prediabetes es por glucosa alterada en ayuno. Y también pueden desarrollar nefropatía diabética. Tienen un mayor riesgo estos pacientes de enfermedad renal crónica con una relación, un riesgo relativo de 1.11% y un intervalo de confianza del 95% en una revisión sistemática de 9 estudios diferentes a 6 años del diagnóstico. Y estos estudios fueron con 185,000 pacientes, o sea, una muestra nada despreciable. Entonces, tenemos que la prediabetes puede provocar, ya habíamos dicho, reacción inflamatoria, interleucinas y citoquinas proinflamatorias, disfunción endotelial, de aquí sale que puedan tener neuropatía o que puedan tener disfunción eréctil, pero también van a aumentar las complicaciones macrovasculares, no solo las microvasculares. En el estudio CORA-MRI se valoraron a 400 sujetos sometidos a resonancia magnética que tuvieron MC isquémico y que aparentemente pues, no tenían diabetes ni hipertensión. 103 sujetos tenían prediabetes y 54 tenían diabetes ya manifiesta, es decir, la gran mayoría, casi el doble, tenían prediabetes de estos 400 sujetos con EBC. Y los sujetos con prediabetes tenían mayor riesgo de presentar una placa carotidia como el origen de este EBC isquémico previamente de causa silente o desconocida. En cuanto a aquellos pacientes con enfermedad vascular periférica, el desarrollo de diabetes se asocia de forma independiente con la mortalidad en pacientes que padecen de enfermedad vascular periférica en algunos estudios. Y en el estudio EPIC-Norfolk, se vio que por cada incremento de 1% de la hemoglobina glucosilada por arriba del rango normal, se asocia con un aumento de mortalidad cardiovascular por cualquier causa a 10 años. Entonces, ¿prediabetes será importante diagnosticarla y tratarla? Sí. Empiezan las complicaciones tanto micro como macrovasculares desde la disglicemia mucho antes de que el paciente cumpla criterios de diabetes mellitus tipo 2. El tratamiento, y aquí nos vamos a centrar en la clase de hoy, para el tratamiento de primer línea, tanto para diabetes como para prediabetes. Y el tratamiento de primer línea lo conocemos desde la facultad, lo sabemos, es la dieta, la actividad física, pérdida de peso, dejar de fumar para aquellos pacientes que fuman y aconsejar que no fumen aquellos que no fuman. Y bueno, como terapia de primer línea para diabetes tipo 2, la metformina. En cuanto a la dieta, hay diferentes patrones de alimentación que son aceptables y tienen resultados sobre diabetes y prediabetes. Una de ellas es la dieta mediterránea. Otra de ellas es la dieta con el enfoque para detener la hipertensión, la llamada dieta DASH. Y las dietas bajas en carbohidratos o muy bajas en carbohidratos, todas ellas previenen la progresión de prediabetes a diabetes o en nuestro paciente diabético ayudan al control como estrategia de primer línea. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros que no somos nutriólogos, que no vamos a armarle la dieta a nuestro paciente, tenemos que enfatizar el consumo de alimentos con alto contenido de fibra, como lo son las verduras, la fruta, el cereal integral y productos lácteos sin almidón. Promover la dieta de estilo mediterráneo, como está acá arriba. ¿Y en qué se basa esta dieta en estilo mediterráneo? Simple y sencillamente una dieta rica en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, con un consumo moderado de alcohol y un consumo bajo de carbohidratos simples. Alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como lo son los pescados grasos, por ejemplo, las sardinas o por ejemplo el salmón, consumo de nueces y de semillas. Y reemplazar el consumo de bebidas endulzadas con azúcar con agua simple. En cuanto a la actividad física, hay que referir a nuestros pacientes a un programa intensivo de intervención conductual de dieta y actividad física, y este programa se debe de adherir a los principios del DPP, del Diabetes Prevention Program.
¿Qué objetivos tiene mandar al paciente a hacer ejercicio? Debe de perder por lo menos un 7% del peso corporal de la primera consulta y hay que aumentar la actividad física de intensidad moderada a más de 150 minutos por semana. Decirle al paciente, haz ejercicio, levántate de la silla, no sirve de nada. Hay que establecer metas en tiempo. Y hay que animar a todos los adultos que tengan diabetes o prediabetes a reducir el tiempo sedentario y a interrumpir los periodos de estar sentado a cada 30 minutos. Esto pues es poco posible ya en la vida diaria, levantarnos cada 30 minutos a caminar en el trabajo es muy difícil, pero en casa es completamente razonable. Las intervenciones en el cambio de estilo de vida reducen la progresión a diabetes tipo 2, hablando de prediabetes. Los resultados del DPP y del FDPS, que fue muy parecido al DPP, pero en Finlandia, reportaron que hay una reducción de riesgo de 60% para progresión a diabetes tipo 2 en el grupo donde hicieron cambios en el estilo de vida, tanto dieta como ejercicio, comparado con aquellos que no les hacían nada. Y tanto en el DPP como en el FDPS, por cada 1 kilo de peso que perdía el paciente en el grupo de tratamiento de cambios en el estilo de vida sin medicamento, se asoció con una reducción del 15 al 16% de diabetes. Y eso es solo 1 kilo de peso, cuando la meta es que pierda 7% de su peso inicial. ¿Qué hay de la terapia farmacológica? Y hay que comentarlo. Ningún medicamento está aprobado por la FDA para el tratamiento de la prediabetes. Sin embargo, debido a los numerosos estudios que han salido desde los 80s, la metformina se debe considerar para la prevención de progresión a diabetes tipo 2 en los pacientes prediabéticos. En especial, aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal más de 35, tengan menos de 60 años o sea una mujer que en un embarazo previo tuvo diabetes gestacional. Estos pacientes sí o sí debemos de darles tratamiento. Ellos prefieren considerar, pero son los grupos que responden mejor y prevenimos la progresión a diabetes manifiesta. ¿A qué dosis? La dosis inicial es 500 miligramos por vía oral, 2 veces al día. Recordar que estos estudios se hacen en Estados Unidos. O 850 miligramos una vez al día con la comida más grande que tenga el paciente. Pero recordar, esto es dosis inicial. Tenemos que revalorar al paciente y la dosis tope de metformina es de 2.550 miligramos al día, dividido en 3 tomas. La dosis en el estudio DPP fue de 850 miligramos por vía oral una vez al día por 1 mes y llegar a no metas de tratamiento se doblaba la dosis a 850 miligramos 2 veces al día si el paciente no presentaba intolerancia gástrica a la metformina. Y estos son todos los estudios más importantes con relevancia estadística. Aquí nomás sale cortado por la pantalla el año de término, pero si se dan cuenta, desde los 80 se han hecho estos estudios, donde en todos se reporta una disminución de la progresión a diabetes dependiendo de la estrategia utilizada. La gran mayoría, dieta y ejercicio, dieta y ejercicio, dieta y ejercicio, dieta y ejercicio. Pero hay quienes agregaron, por ejemplo, a Carbosa, que reportó buenos resultados. 1/4 no progresaba a diabetes después de 3 años de tratamiento. Orlistat con dieta y ejercicio, donde se reportaba un 37% de reducción. Rosiglitazona, que ya no hay en el mercado, disminución del 62% tras 3 años. Pioglitazona, reducción en un 72% a 2 años de tratamiento. Y otros fármacos como nateglinide, donde pues no hubo ninguna mejoría, y aparentemente valsartán, una disminución del 14%, pero esto porque controlan el factor de riesgo hipertensión, no porque hagan algún cambio sobre el metabolismo de los carbohidratos. Sale aquí cortada, aquí arriba hay otro pedazo de la diapositiva, que es, estas son las metas de tratamiento para diabetes propuestos por la ADA. Acá arriba sale cortada por lo menos en nuestras pantallas, pero viene primera línea de tratamiento. Depende de las comorbilidades del paciente, sin embargo a todo mundo les vamos a dar metformina y cambios en el estilo de vida.
Ya no me voy a esperar 3 meses, 6 meses, un año para decir al paciente que baje de peso, que haga dieta, que haga ejercicio. Desde el inicio establezco el diagnóstico de diabetes tipo 2, cambios en el estilo de vida y metformina. Estas son nuestras metas de tratamiento. Para hemoglobina glicada menos de 7%, para la glucosa en ayuno entre 80 y 130 y para la glucosa postprandio a 2 horas menos de 180. ¿Por qué debo de saber yo cuáles son las metas de tratamiento? Yo, médico de primer contacto que diagnostico diabetes e inicio tratamiento. Porque si el paciente se encuentra con una hemoglobina glicada arriba de 1.5, la meta, que si es 7.8 sería 8.5 o más, es razonable iniciar tratamiento con una combinación de 2 fármacos. No cumple este criterio, metformina, dieta y ejercicio. Y claro, se pueden modificar estas metas de tratamiento de acuerdo a que si el paciente tiene varios factores de riesgo, pues vamos a ser más estrictos. Si el paciente tiene una enfermedad recién diagnosticada, vamos a ser muy estrictos. Si tiene una expectativa de vida prolongada, vamos a ser muy estrictos. Si tiene muchas comorbilidades, igual. Perdón, si tiene muchas comorbilidades, no vamos a ser tan estrictos, pero si tiene pocas o ninguna comorbilidad, vamos a ser muy estrictos. Si tiene complicaciones vasculares, al igual que el previo, si tiene muchas o complicaciones severas, ya no somos tan estrictos. Y si tiene pocas o ninguna, no vamos a ser muy estrictos. Y aquí una muy importante que batallamos mucho ya en la práctica clínica, porque una cosa es hablar de estudios y lo que está escrito y propuesto, pero la preferencia del paciente. Si nuestro paciente no desea hacer ejercicio, no desea tomar medicamentos, pues vamos a dejar de ser más estrictos. Claro, le tenemos que avisar al paciente que las comorbilidades van a estar a la vuelta del año o a la vuelta de la década, pero aquel paciente que esté motivado, que sí se cuida, que sí hace dieta, que sí hace ejercicio, en él sí vamos a ser muy estrictos. Esta es una imagen con la que abre el Diabetes Care de cada año, donde ponen qué debemos de hacer con cada paciente diabético. Número 1, tenemos que establecer las características de nuestro paciente, cuál es su estilo de vida, si ya tiene otras enfermedades, la edad, la hemoglobina glicada, su peso, si el paciente está deprimido, motivado. Número 2, hay que considerar el impacto de nuestro tratamiento. La meta de hemoglobina glucosilada individualizada, si va a tener impacto nuestro tratamiento en su peso o le va a ofrecer riesgos en hipoglucemias, si va a tener efectos secundarios al medicamento. El punto que sigue, hay que establecer una decisión consensuada con el paciente para crear un plan de manejo. Y tenemos que ver aquí el grado de educación del paciente o su cuidador para establecer este plan de manejo. Hay que ver las preferencias del paciente, si nos va a hacer caso o no. Si el paciente, nosotros después de hacer una entrevista motivacional o el psicólogo la va a hacer, establecer metas y cómo vamos a llegar a esas metas. Empoderar muy importantemente al paciente. El doctor papá ya no existe, nosotros hacemos una labor en el consultorio, pero gran parte del tratamiento es fuera del consultorio y depende del paciente. El siguiente es que se cumpla el plan de tratamiento y para esto ellos utilizan la mnemotecnia SMART, o que hay que ser inteligentes, que el tratamiento sea específico, medible, que se pueda lograr, que sea con metas reales o realísticas y que tenga un tiempo determinado. No es nada más le doy metformina y te veo a lo mejor en 1 año, en 2 años, porque pues el paciente se va a perder. Hay que implementar el tratamiento con sus citas de seguimiento. Ellos dicen que por lo menos cada 3 meses estar valorando todo esto. Hay que monitorizar el paciente a lo largo de su vida, su bienestar emocional, la tolerabilidad a los medicamentos, si está en metas o no, y pues medirle su índice de masa corporal, el peso, la hemoglobina glicada, su presión arterial, lípidos, etcétera, a lo largo de cada consulta. Y por último, revisar o establecer si nuestro plan de manejo, si todos estos puntitos funcionaron. Si no funcionaron, se debe modificar. Si funcionaron, se pueden mantener. Y si está sobretratado el paciente, pues disminuir la intensidad del tratamiento. Y finalizo con esta diapositiva. Esta es actualizada al año 2022 del Diabetes Care.
donde vienen todos los pasos del tratamiento del paciente diabético. Hoy nos quedamos nada más con el primero, que es la primera línea de tratamiento. Recordar, para todos, metformina y cambios en el estilo de vida. Que si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, pues ya pasará a otro nivel de atención para modificar el tratamiento. O si no se controla, tendremos que ver si tiene mucho riesgo de hipoglucemia, si tiene mucho riesgo de aumentar de peso, o si los costos o la disponibilidad de medicamento van a ser los limitantes para poder decidir qué estrategia farmacológica vamos a implementar en nuestro paciente. Esto es todo lo que yo les traigo por el día de hoy. No sé si existan comentarios o dudas por parte de las demás clínicas. ¿Dudas, preguntas? Si nadie levanta la manita, entonces todo quedó bien claro. ¿O dudas en el chat que tengan por ahí? Recordando que esta es la primera fase de la plática que nos brinda el doctor Ramiro, sobre todo pues para pues no extenderlas tanto las pláticas y quede bien comprendido, sobre todo el esquema inicial de tratamiento para diabetes. Bien. Pues parece que no. Parece que no. Ok. No sé, ¿algo que agregar? Sí. ¿Sí? Perfecto. Para allá, ¿verdad? Ajá. Sí, Carita, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presente y por supuesto también gracias a Enseñanza y al doctor Gámez que nos ha ayudado bastante en este tema. Les quiero comentar rápidamente que pues vamos a tener acceso a esta información que nos acaba de dar el doctor de diferentes vías que luego les vamos a indicar. Estamos revisando el tema de diabetes muy detenidamente, dado que hay muchas situaciones con respecto a el gasto que se está generando en el paciente contra que no está controlado. Tenemos aproximadamente un 8% nada más de todos nuestros pacientes diabéticos que están controlados. Esto es, que están llegando a las metas de control establecidas. Entonces, pues estos son números bastante preocupantes y necesitamos mejorar tanto pues la calidad de atención como prevenir las complicaciones en el paciente. Por lo tanto, estamos haciendo nuevas estrategias para ello y por esa razón necesitamos la capacitación. Y dos, decirles que vamos a hacer algunas modificaciones en el cuadro básico que luego les vamos a informar. Entonces, tal vez algunos fármacos de los que utilizan ya no se van a poder utilizar en primer nivel, algunas insulinas. Se está evaluando esto. Por lo tanto, pues ya les daremos la información con sus directores en cada clínica para que la bajen a ustedes, que son los operativos. Y por otro lado, pues necesitamos que se envíe el paciente a tiempo. Ya el doctor nos dio las pautas, pero en la siguiente sesión vamos a ver sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2, igual en una plática corta. Necesitamos enviar al paciente, como ustedes ya vieron, tanto a nutrición como al área de activación física. La mayoría de los pacientes no los estamos enviando, tenemos un porcentaje altísimo que ni siquiera van a nutrición. Y por otro lado, no nos fijamos en las metas de control y nos hemos hecho como automáticos. El paciente va resurtido cada 3 meses y nadie le ve su hemoglobina glucosilada, nadie le pide laboratorios. Lo estamos cumpliendo en darle los fármacos y el paciente muchas veces no se los está tomando. E incluso les digo, ¿cuántas metforminas toma? Una nomás, pero en la receta dice 3. Entonces le estoy dando la metformina que no se está tomando o el medicamento que no se está tomando como el médico lo está estableciendo. Entonces, dado a todo esto, y no les voy a quitar más tiempo porque sé que todos tienen ahorita consulta y por eso les agradezco que estén aquí. Solo quería informarles que estamos haciendo algunas modificaciones y que vamos a seguir con otra sesión que el doctor Ramiro nos va a ayudar en ese tema sobre el tratamiento de diabetes. Y sería todo. No sé si hay algo más que comentar.
Igual si tienen dudas, podrían mandarme alguna pregunta que tengan, me la pueden mandar con sus directores y yo se las hago llegar al doctor y ya podemos resolver algunas dudas dado el tiempo. No sé, doctor, si quiere, Ok. damos- Bueno, parece que todo claro, pues excelente plática, gracias doctor. Lo esperamos de nuevo para programarnos en la siguiente plática junto con todas las unidades. Gracias a todos por acompañarnos y pues nos vemos pronto. ¿Vale? Gracias. Gracias.